Buenas tardes para ustedes y que tengan un buen fin de semana. Igualmente buen descanso, hasta el lunes. Muy buenas tardes para todos en casa, varios temitas en el día de hoy. Vamos a arrancar con uno que tiene por estas horas como protagonistas, si bien es aún en particular, se ha extendido un poco el tema y es candidatos a la Intendencia por el Frente Amplio que se han puesto de acuerdo en plantear que están percibiendo injerencia del Poder Ejecutivo en las elecciones departamentales. ¿Por dónde sale esto o por qué? Bueno, lo que pasó es que se hizo pública una información que remite a gastos de publicidad de Antel durante gestiones del Frente Amplio. Una de las candidatas obviamente está directamente involucrada, puesto que además justamente fue durante su periodo que se invirtió más dinero en publicidad. ¿Es una fake news como plantea la intendenta? Es debatible. En realidad son números reales, no inventados ni para nada. Ahora, son números que solo hablan de la inversión, no hablan de contra qué o qué resultados produjo u otros números que remiten a la empresa. Es un número frío sobre publicidad, que dice lo siguiente, mira. De acuerdo a la información publicada por el diario El Observador y divulgada en el programa Así nos va de Radio Carve, el directorio de Antel destinó a publicidad y propaganda entre 2005 y 2019 194 millones de dólares. Esto incluye campañas publicitarias, exposiciones, publicación de avisos, auspicios y sponsoreos. Entre 2010 y 2014, Antel, con la presidencia de la actual senadora Carolina Cose, gastó 91 millones de dólares. Esta cifra es casi el doble de la gestión anterior. En la gestión entre 2005 y 2009, en la que estuvo María Simón y luego Edgardo Carvalho, se destinó algo más de 47 millones de dólares. Comparada con la gestión siguiente, Andrés Tolosa también es mayor. En esa gestión, entre 2015 y 2019, el presupuesto en publicidad fue de casi 56 millones de dólares. El presupuesto destinado por el directorio presidido por Cose equivale al monto que se conoce costó la construcción de Antel Arena, cerca de los 90 millones y medio de dólares. El programa Así nos va informó que de acuerdo a los datos de la URSEC, a finales de 2008, Antel tenía el 38% de los servicios de telefonía móvil, mientras que Claro tenía el 22% del mercado y Movistar lideraba con el 40%. 10 años después, Antel tiene el 53,6% del mercado, Movistar el 29,5% y Claro el 17%. Bien, podemos simplemente circunscribirnos a este debate concreto o ampliarlo un poco más, porque hay otros elementos aquí a considerar. El carácter de reserva que tenían algunos datos de Antel, que hoy se levanta, pero también en paralelo, si eso no injerencia del Poder Ejecutivo. A ver, se viene hablando muchísimo desde el oficialismo de lo que han sido las gestiones anteriores. ¿Eso es injerencia o es razonable? Yo lo dejo abierto y ustedes arrancan por donde prefieren. Pablo Casas. Bueno, en realidad yo sinceramente no le veo mucho tema de que haya una injerencia. El Poder Ejecutivo ya había anunciado que iba, lógicamente, a realizar determinado tipo de investigaciones en todas las empresas estatales. Da la casualidad que uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose, fue presidenta, pero uno de estos, que es la que en teoría hoy es más cuestionada, fue presidenta de Antel. No debe de quejarse Cose, creo, por este tema, porque lo que lo lleva a Cose, ¿verdad?, a tener trascendencia política, entre otras cosas, es haber sido presidenta de Antel. Como lo fue Martínez en su principio, que fue el primer presidente de izquierda de ANCAP. ¿Te llama la atención que sobre Martínez no hay ninguna investigación? Porque de la época de ANCAP? Pero porque vale la pena decirlo, Martínez, sí, en los 3 años en que estuvo al frente de ANCAP, hizo una buena gestión. De hecho... Descabezó de hecho... Los gastos de publicidad, que es lo que hoy se cuestiona de Carolina Cose, fueron bastante bajos. Por lo cual, es más, en la investigación, no quiero extenderme del tema e irme por otro lado, pero en la investigación que se realizó en la justicia por la gestión de ANCAP, ni siquiera Martínez fue mencionado, nunca entró en esa investigación, porque no hizo una mala gestión. Que a la postre... Bueno, creo que en la génesis de los programas de inversión que se le achacaron al ex vicepresidente, a Sendik, y por el cual luego hubo que recapitalizar la empresa en 900 millones, estaba Daniel Martínez. No fue tan así. A lo que voy.
A lo que voy. Decir que no fue tan así, no, pero fue así. Esa es mi opinión, creo que no fue tan así, pero a lo que voy. Gracias a la presidencia de Martínez, entre otras cualidades que él tiene, pudo ser candidato a la intendencia posteriormente y ganar la intendencia. Lo mismo le está pasando a Cose. Lo que pasa es que si las elecciones en vez de haber sido en mayo, ahora se postergaron. Pero está bien, bueno, pero tomemos lo que plantea Casas, que es una casualidad que haya justo, digo, que el cuestionamiento es hacia todas las empresas estatales, como gestión de la administración anterior, y que es casualidad que una de los candidatos esté al frente, uno o más de uno, haya estado al frente de una de estas empresas. Repregunto, si también es casualidad que justo se trata de la que va liderando las encuestas, Pepe. Lo primero me parece es algo que vos dijiste al comienzo, y es que esta era una información reservada, por lo tanto hay un mérito de las periodistas Viviana Ruggiero y Patricia Madrid en cuanto a conseguir esta información que venían reclamando desde el año 2017. También es debatible si tiene lógica que se reserven esos números, ¿no? Yo creo que no, nada del Estado debería ser reservado. Pero creo que ahí está el mérito periodístico por un lado y ahí está la verdadera noticia. Me parece que la noticia no es que se gaste esto en publicidad, sino que estas eran gastos que estaban bajo reserva y que se consiguieron que se dieran a la luz por parte del trabajo de estas dos periodistas. Eso me parece lo primero que hay que decir. En cuanto a una empresa que no es monopólica y que está compitiendo con otras empresas... ¿Te sorprende ese gasto? No, para nada. Es más, me parece muy lógico. Y te diría que me parece muy lógico también que se auditen todo tipo de gastos en materia de publicidad por parte de las empresas del Estado. Pero me parece totalmente razonable cuando vos tenés que competir con dos monstruos de las telecomunicaciones, como son estas dos empresas que compiten con Antel. Por lo tanto, me parece absolutamente razonable. La publicidad oficial, además, tiene un valor agregado. Y es que genera para los medios de comunicación un ingreso muy importante los medios estatales. que permite estatales y privados. Claro, pero digo, está el acuerdo de que tenga que haber un mínimo de 20, no sé si es un 25% que tiene que ir a medios. Pero si querés, en materia de gasto o de inversión que le llega a los públicos, por supuesto, eso queda en la misma bolsa. Está claro, eso queda en las arcas del Estado. Estoy hablando de los privados. Les permite tener un ingreso que genera producciones, fuentes de trabajo, o sea que hay un valor agregado muy importante al margen de la publicidad. Por lo tanto, yo no pondría en cuestión la publicidad. Podríamos ver con lupa el gasto, el número, si es excesivo o no. Por ahí se dijo, bueno, pero en el peor año que le fue a Antel fue el que más gastó en publicidad. El tema es ver contra qué se hace ese gasto, ¿no? Bueno, es decir, ¿cuál es la contracara de ese gasto? Está bien. Buena gestión, ganó mercado, ganó clientes, o fue una inversión Y ahí venimos al inconducente. tema que hablamos hace 2 días atrás relacionado al profesionalismo que debe existir en el ámbito del Estado cuando se trata de manejos de empresas públicas. Pero es muy difícil discernir porque Selva lo debe tener más claro, mucho más claro que yo. Pero normalmente las pautas publicitarias se manejan en el verano y en marzo se ponen en marcha. Es muy difícil saber que en marzo, al final de diciembre, te va a ir mal. Por lo tanto, esa publicidad ya estaba pautada para ese año en que Antel no le fue tan bien. Me parece que ahí hay como una chicana política, porque no nos olvidemos además que estamos en plena campaña, aunque no parezca, pero faltan 24 días para las elecciones. ¿Cómo lo ve, Pupo? Yo creo que el gobierno fue muy claro y es una promesa de campaña que está cumpliendo el tema de las auditorías. Las auditorías no es solamente una investigación que se hace adentro de un determinado órgano para ver si podemos formalizar o meter preso a alguna persona. Es una medida racional después de 15 años de un gobierno de otro signo. Me parece muy racional, estrictamente necesaria. Y hay cosas que este gobierno no pudo prever. La pandemia principalmente, que además, aparte de postergarle las auditorías, obligó también a postergar las elecciones municipales, porque toda esta discusión no la tendríamos si las elecciones municipales hubieran sido hace 3 meses. Así que no se le puede achacar al gobierno... De injerencia. Por supuesto. O sea, yo creo que lo que está haciendo el gobierno en el primer año de su gestión es exactamente lo que prometió. Y a mí me gustaría... Eso en cuanto a la injerencia. Sí. Y sobre... Los gastos. Exacto. Bueno, me gustaría ayudarme con un medio audiovisual muy casero, si me ayuda la cámara. En 15 años de gestión del Frente en Antel, 194 palos verdes el costo en publicidad. Carolina Cose, en sus 5 años, 91 millones de dólares en esos 5 años. Perfecto. Para el Estado, Cose le significó en gastos de publicidad $50.000 por día. No por día de gestión, por día, incluyendo sábado y domingo. ¿Tá? En 2014, año electoral,
22 palitos verdes, $60.000 por día gastó Antel ese año. Gastó mucho más que la media. 91 palos de COSE. Es igual, esos 91 millones de dólares de COSE, es igual al aumento que le van a dar a los 17 directores de entes durante, si eso lo multiplicáramos por 400 años. Y por último año electoral de un partido de distinto signo, 2004, se gastaron 4 millones de dólares en publicidad. En 2014, 18 millones de dólares más. COSE nos costó muy caro. Antel fue muy caro durante el gobierno de COSE. Lo dejo acá porque si alguien revisa después el programa para ver si algún número de estos no es cierto. Te quedó un poco fea la letra. Me quedó fea la letra y sí, mi letra es horrible. Por algo me dediqué a las humanidades, al derecho y no al dibujo y no a la arquitectura. Bien, pero digo, eso, está bien. Desde esa perspectiva, nadie va a dudar, pues son números que además ya están casi que publicados, pero le voy a agregar un numerito más. Pero no tenés, nos comparamos en las arcas del Estado, ¿cuánto significó Antel? ¿Cuánto significó? Sí, no, me voy a comparar con Perú. 3.400 millones de dólares que aportó a rentas generales en ese periodo. Sí, en un ente cuyo 1/3 del ente es monopolio. Por 2/3, yo acepto que se gaste en publicidad porque hay 2/3 que son gastos. 1/3 del ente es monopolio. Si nos comparamos con el Perú, un país que funciona bastante bien, el internet y todo eso, y la telefonía, si nos comparamos con el Perú, somos la 10ª parte en términos de población, territorio, lo que sea. Nosotros gastamos igual en el año 2014 que lo que gastaron todas las telefonías en el Perú. Así que... ¿Y vale compararse con el Perú en cuanto a la eficiencia de las telefonías? No sé si en cuanto a la eficiencia, somos 10 veces más chicos. Bien, ahí por aquí. Bueno, primero, creo que los datos no deben ser reservados, que los datos de un ente público tienen que ser públicos. ¿Por qué se habrían puesto reservados? Eso hace a la transparencia, porque se habla de que cuando uno está en competencia, es decir, en competencia con otros, esos datos que son algo así como, eso se maneja a nivel publicitario, ¿no? Es decir, no importa el ente, puede ser 2 bodegas, es decir, ¿cuánto invierte una bodega de su producto en relación a la otra? ¿Qué porcentaje? O sea, que ahí estaría reservándose frente a Claro y frente a Movistar, en el caso de Antel, la inversión es un 2% de lo que recibe respecto a lo que era la competencia, que era entre un 15 y un 20% que gastaban en publicidad, tanto Claro como Movistar. Así que primero yo creo que no deben ser reservados, creo que la transparencia es obligatoria. Segundo, me llama la atención que la campaña es sobre 2 candidatos. Se ve que ya el Partido Nacional eligió que el mejor candidato va a ser Martínez. Por eso todas las diatribas se han hecho contra Villar y en este caso ahora contra COSE. Tercero, me parece que el gasto en publicidad quizá debería haber sido menos. Pero voy a aclarar algo y quiero decirlo porque honestidad vale. El gasto que se hizo de parte de Antel de sponsorización, no de publicidad, sobre el Sodre, sobre la selección uruguaya de fútbol, sobre actividades culturales, me consta, porque lo sé, que fue altísimo. Y en ese caso creo que era un cometido de Antel y creo que estuvo bien invertido porque a su vez virtió a rentas generales 3.400 millones, o sea, 3.400 millones, creo yo, Pupo, vos que sabés tanto de números, es un poco más que 91 millones, ¿no? 3.400 millones es un poquito más alto de número que 91 millones. Salvo que vos haces todo eso. Termino. Pero está bien, es así, tú manejaste números, yo también te manejo números. Y lo segundo es que esas actividades culturales, muchas de ellas no hubieran progresado, se hubieran gestado si no hubiera sido con el apoyo de un ente público que por suerte es muy redituable para el Estado. Porque aportar a rentas generales 3.400 millones es mucha plata que viene para todos los uruguayos. Entonces me parece que si además de los 3.400 se apoyó para que el Sodre y otras instituciones y el fútbol también crecieran, no sé qué pongo en la balanza, digamos, del tema. De verdad te digo, me parece que no es todo publicidad, repito, hay mucho sponsoreo,
Y en algunos casos, sponsoreo muy gratificante, diríamos, para la cultura y para el deporte uruguayo. Hay un número, que lo que pasa es que hablamos de millones y millones y millones, y en realidad lo que hay que evaluar es la ganancia que tuvo la empresa y cuánto invierte en publicidad, no lo que invierte en renta 14 general. puntos subió en el rating, en el share de mercado. Yo me tomé la molestia de estudiar los balances de Antel de los últimos 10 años. Dólar más, dólar menos, salvo el 2018, que estuvo en 150 y pico de millones de dólares de ganancia, anda en un promedio de unos 120 de millones de dólares de ganancia anual. Eso es la ganancia de la empresa, lo que verdaderamente ganó, ¿verdad? Por lo general, vos lo debes saber bastante mejor que yo. Esa es la ganancia, pero no es solo lo que vierte renta pero general. déjame terminar. Porque los impuestos están incluidos. Los impuestos los pagamos todos, Selva. No, para rentas generales, los impuestos valen. Eso está como Campiari cuando decía que pagaba impuestos también y no pagaban CAP. Bueno, está. La ganancia de una empresa es lo que estamos hablando, que dólar más, dólar menos, estamos hablando de unos 120 millones de dólares al año, en promedio. Privada. Acá, claro, pero acá hay, pero acá hay un valor agregado que vos no lo estás contemplando. Una cosa es una empresa privada. La publicidad de las empresas, vos se lo debes saber mejor que yo, por eso te lo digo, ronda aproximadamente un 10% de inversión de las ganancias. Bueno, este es un 2%. Eso es lo que es coherente, ¿verdad? Esto es un 2%. Bueno, un 10% de 120 millones de dólares son 12 millones de dólares. Acá y en todas las escuelas del país. Si nosotros vamos por año... 2% de lo que virtió, de la ganancia que generó. Si nosotros vamos por año, tendríamos unos 12 millones de dólares que habría que invertir en publicidad con esa ganancia. Por 5 años son 60. ¿Qué es lo que invirtieron en los periodos en forma correcta antes de COSE? 40 y pico, 50 millones es lo que invirtieron. Ese cálculo es tramposo. No, pero son fríos. No. Si yo entro, pero vos entras a los balances de Antel, yo no estoy diciendo ningún número que no es. La ganancia es la realidad. Libre, pero lo que aporta, dibújenlo como libre quieran. De todo. Invirtieron no es el aporte a rentas generales. Invirtieron ¿entendés? el doble de lo que dejó la empresa de ganancia en publicidad. No, estamos Podemos hablando discutir del aporte de acá a hasta fin de rentas. mes. No, lo Esa es la vamos a realidad. discutir. Lo que te estoy diciendo es real. Señores, de a uno, por favor. Sabe que a rentas generales se vierte muchísimo más. Ganancia es lo que le quedó libre de gasto, pero a rentas generales invirtió eso, aportó eso que yo te dije. Y eso también está en los libros. Si hubiera leído un poquito más, te hubieras enterado que fue así. Leí Por bastante. suerte tenemos empresas públicas leí bastante, te puedo asegurar. Y lo que vos tenés que evaluar si la empresa es o no eficiente y eficaz es la ganancia. Pero, ¿verdad? vuelta Y la a lo ganancia de Antel tiene en promedio unos 120 millones de dólares. Algún año más, algún año quizás un poco menos. Invirtieron en el periodo de COSE el doble de lo que se recomienda a nivel mundial invertir. Podemos discutir todo lo demás, si hay rentas generales, si la fibra óptica es mejor o peor, si la señal es más buena o menos buena, pero la realidad, que los números son fríos. Y esa es la realidad que se está demostrando ahora. Se gastó el doble de lo que debería haberse gastado. Hacemos una pausa, ¿me permiten? Y ya volvemos, ya venimos.